Voces en la oscuridad. Episodio 3. Lovecraft. Locura y el infinito. El susurro en la oscuridad. Una noche sin luna envuelve la vieja ciudad de Providence. Entre las paredes de una mansión victoriana, un niño enfermizo y solitario devora libros polvorientos a la luz trémula de una lámpara de aceite. Sus sueños están poblados de sombras informes y terrores nocturnos que ningún otro pequeño conoce. Ese niño es Howard Phillips Lovecraft y sin saberlo está forjando, en la soledad de su alcoba, los cimientos de un nuevo tipo de horror. Un horror cósmico, filosófico, que décadas más tarde resonará en la literatura, el cine, los videojuegos y la cultura pop. Lovecraft, el ermitaño de Providence, nos legó relatos que exploran el miedo a lo desconocido, la fragilidad de la cordura y la inquietante posibilidad de que la humanidad no sea más que una nota al pie en el vasto y frío universo. Antes de adentrarnos en sus abismos literarios, embarquémonos en un viaje por su vida y mente, por sus pesadillas hechas cuento, por su estilo inconfundible y por la huella indeleble que dejó en nuestro imaginario colectivo. La sombra tras el escritor, vida personal y psicológica de Lovecraft. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, en el seno de una familia acomodada venida a menos. Su infancia estuvo marcada por tragedias y extrañezas. Cuando tenía 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa, provocada al parecer por la sífilis, y fue internado de por vida en un sanatorio mental, donde murió pocos años después. El pequeño Howard creció al cuidado de su madre, Sarah Susan Phillips Lovecraft, una mujer sobreprotectora y de frágil equilibrio mental. Sarah volcó en él todas sus frustraciones y miedos. Mandó acolchar los bordes de su cama para evitar que se lastimara y ordenaba a la niñera caminar inclinada al sacarlo de paseo para no arrancarle un brazo de un tirón. De hecho, llegó al extremo de vestir a Howard como niña durante sus primeros años de vida. Existe una foto del niño con falda y rizos, sonriendo sin saber que algo no andaba bien. Para algunos biógrafos pudo ser una antigua tradición victoriana. Para otros, el reflejo del deseo insatisfecho de Sarah de tener una hija. Lo cierto es que Howard creció confundido. Solía presentarse diciendo que era una niña. Hasta que, a los 6 años, harto de burlas, exigió ropa de varón. Su madre, herida en su delirio, accedió a cortarle los bucles dorados, pero desde entonces marcó distancia con él. A partir de aquel día, Sarah rara vez mostró afecto hacia su hijo. Por el contrario, cuando el tímido Howard se quejaba de que otros niños lo llamaban feo, ella le contestaba fríamente que tenían razón, llegando a decir ante extraños que su hijo era horrible. El pequeño Lovecraft tenía ojos ligeramente saltones y un mentón pronunciado, pero distaba mucho de ser un monstruo. Aún así, creció convencido de su propia fealdad e indignidad de cariño. Este ambiente de amor asfixiante y crueldad silenciosa dejó cicatrices profundas en la psique del escritor. Aislado de la sociedad por una madre posesiva, Lovecraft pasó la mayor parte de su niñez en casa, rodeado de adultos y libros en vez de amigos de su edad. Sus únicos compañeros de juego eran su madre neurótica, sus 2 tías solteronas y, sobre todo, su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, quien se convirtió en su figura paterna. El abuelo Whipple alimentó su imaginación con cuentos góticos inventados y le abrió las puertas de una enorme biblioteca familiar que atesoraba clásicos grecolatinos, Las Mil y Una Noches, y obras de sus autores favoritos, Edgar Allan Poe, Lord Dunsany, Arthur Machen, entre otros. Aquel niño solitario resultó ser un prodigio. A los 2 años declamaba poemas de memoria, a los 3 ya leía, y a los 5 comenzó a escribir sus propios versos.
Muy temprano desarrolló un escepticismo tajante hacia la religión. A los 5 años ya declaraba no creer en nada religioso, inclinándose en cambio por la ciencia. Le fascinaba especialmente la astronomía, al punto que de adolescente escribió artículos de divulgación astronómica en periódicos locales. Sin embargo, su salud frágil, era un niño enfermizo que sufría constantes terrores nocturnos, y una posible predisposición hereditaria a los desórdenes nerviosos afectaron su educación formal. Aunque asistió intermitentemente a la escuela, padeció al menos una crisis nerviosa severa en la adolescencia que le impidió graduarse de la secundaria. Tras ese colapso, se recluyó durante años en casa, sumido en estudios autodidactas hasta altas horas de la madrugada y durmiendo de día, rehuyendo prácticamente todo contacto social. La muerte de su querido abuelo en 1904 agravó la situación. La familia perdió gran parte de su herencia y Howard, con apenas 14 años, cayó en una depresión profunda. Este joven introspectivo e hipersensible incluso contempló el suicidio en algún momento, sintiéndose un extraño, outsider, en el mundo de los vivos. No obstante, halló un escape en la escritura y especialmente en la correspondencia masiva que mantenía con otros aficionados a la literatura fantástica. Con el tiempo, Lovecraft se cartearía prolíficamente. Se estima que redactó decenas de miles de cartas a lo largo de su vida, algunas de más de 50 páginas, construyendo una red de amistades epistolares que le dieron un sentido de comunidad intelectual a pesar de su aislamiento. Ya adulto, Lovecraft presentaba la imagen de un caballero de otra época, alto, pálido, siempre vestido con trajes anticuados y un hablar culto, como si hubiera vivido siglos atrás. Tenía modales refinados y mediante sus cartas mostraba erudición, humor peculiar y generosidad con jóvenes escritores. Sin embargo, en persona seguía siendo tímido, solitario y, lamentablemente, profundamente prejuicioso. Criado en una burbuja conservadora, Lovecraft había desarrollado un orgullo desmesurado por su supuesta ascendencia anglosajona pura y un racismo visceral inculcado desde la cuna, tan intenso que resulta difícil de ignorar incluso para sus lectores más fieles. Desconfiaba y menospreciaba a los inmigrantes, las personas de color y prácticamente cualquiera fuera de su limitado círculo. Esta xenofobia, común en la época pero extrema en su caso, más adelante se filtraría en algunos de sus relatos, un aspecto oscuro de su visión del mundo con el que la crítica y los fans han debido reconciliarse. En 1919, su madre Sarah sufrió un colapso mental similar al del esposo difunto y fue internada en el mismo hospital psiquiátrico donde había perecido el padre de Lovecraft décadas atrás. Howard quedó devastado, pero, paradójicamente, fue entonces cuando tuvo su primer contacto cercano con el mundo exterior. Tras años en las sombras, asistió a una convención de escritores aficionados y allí conoció a una mujer que cambiaría su vida, al menos brevemente. Sonia Green, una empresaria judía de fuerte carácter, 7 años mayor que él, se casó con Lovecraft en 1924. Contra todo pronóstico, el solitario de Providence se mudó con Sonia a la bulliciosa ciudad de Nueva York. Fue una etapa crucial y difícil. De pronto Lovecraft se vio rodeado de la modernidad vertiginosa y la diversidad cultural neoyorquina que tanto le inquietaban. Incapaz de conseguir un empleo estable y asfixiado por la metrópoli, a la que retrató de forma ominosa en cuentos como Horror en Red Hook, cayó en pobreza y ansiedad. Su sensación de alienación creció. Escribió a un amigo que caminar por las calles de Brooklyn le producía la fantasía de ser el único caballero inglés entre hordas de bárbaros mongoles. La frágil felicidad con Sonia se desvaneció pronto.
Tras 2 años, la pareja se separó amistosamente. Lovecraft regresó en 1926 a Providence con las manos vacías, pero el alma rebosante de inspiración oscura. De vuelta en su refugio natal, viviendo modestamente con sus tías, Lovecraft atravesó un período de extraordinaria productividad literaria. Paradójicamente, los años de penuria en Nueva York habían alimentado sus pesadillas creativas. Entre 1926 y 1935 escribió muchas de sus obras maestras: La llamada de Cthulhu, El caso de Charles Dexter Ward, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, En las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth, En la noche de los tiempos, por nombrar algunas. Sin embargo, seguía sin lograr éxito comercial. Sus historias aparecían principalmente en revistas pulp, como Weird Tales, que pagaban muy poco. Para subsistir se vio obligado a trabajar como corrector y negro literario, ghostwriter, puliendo o escribiendo relatos para otros autores más rentables. A pesar de la admiración que le tenían sus jóvenes corresponsales del círculo de Lovecraft, como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith o August Derleth, Lovecraft apenas consiguió suficientes ingresos para comer. Orgulloso hasta el extremo, rehusaba venderse o diluir su estilo para agradar a las masas. Prefería ser fiel a sí mismo, aunque eso significara pasar hambre. Esta pobreza crónica terminó minando su salud ya delicada. En 1936 le diagnosticaron un cáncer intestinal, pero Lovecraft, siempre estoico y peculiarmente pudoroso, prácticamente no se trató. Siguió escribiendo y carteándose hasta que el dolor se lo impidió. Finalmente, el 15 de marzo de 1937, con solo 46 años, H.P. Lovecraft falleció en Providence, consumido por la enfermedad y la desnutrición. Murió casi desconocido, convencido de que su obra moriría con él. No pudo estar más equivocado. En las décadas siguientes, la semilla oscura que plantó germinaría hasta convertirlo en uno de los escritores de terror más influyentes de todos los tiempos. Lovecraft fue, en lo personal, un ermitaño intelectual. Psicológicamente luchó contra depresión, ansiedad y una sensación de no encajar en este mundo. Pero también fue un soñador con una cosmovisión única. Se declaraba materialista y ateo. Para él, el universo no escondía dioses amorosos, sino fuerzas caóticas y amorales. Consideraba la religión y la superstición como muletas ilusorias ante una realidad atroz. Pensamos ridículamente en un Dios bondadoso, pero Lovecraft nos revela que Dios es un gigante monstruoso, con cabeza de pulpo, que te quiere comer, resume gráficamente un comentarista. Esa frase describe con humor sombrío la filosofía Lovecraftiana. Detrás de nuestras cómodas nociones de divinidad y orden, podría yacer un cosmos monstruoso dispuesto a devorarnos. No es de extrañar que el propio Lovecraft reflexionara que el humor es un hombre que silba para darse coraje mientras transita a través de una carretera oscura. En otras palabras, nuestras risas y esperanzas son apenas silbidos en la oscuridad de la existencia, intentos fútiles de ahuyentar un miedo primordial. ¿Y cuál es ese miedo? Lovecraft lo tuvo claro. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Con esa convicción grabada en el alma, dedicó su vida a plasmar literariamente lo desconocido y lo inconcebible, explorando los límites de la cordura humana frente a un universo indiferente. Criaturas de la pluma, la obra literaria y los mitos de Cthulhu. La producción literaria de Lovecraft consistió principalmente en relatos cortos y novelas breves. Novellas, publicadas en revistas pulp durante los años 1920 y 1930. Aunque en vida no gozó de fama,
Hoy muchos de esos cuentos se consideran clásicos del género de terror. Sus títulos evocan horrores ancestrales y misterios arcanos. La llamada de Cthulhu, el horror de Dunwich, la sombra sobre Innsmouth, el color que cayó del cielo, en las montañas de la locura, la sombra fuera del tiempo, entre otros. En conjunto, sus historias configuran una mitología propia, un universo de ficción interconectado que luego se bautizaría como los mitos de Cthulhu. En este panteón imaginario coexisten deidades alienígenas primigenias como Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth, Shub-Niggurath, razas prehumanas, libros prohibidos de saber blasfemo, el infame Necronomicon, por ejemplo, y lugares malditos ocultos del mapa, la ciudad sumergida de R'lyeh, la ficticia región de Arkham en Massachusetts, las ruinas ciclópeas de la Antártida, etc. Cada relato es una pieza de un rompecabezas cósmico más grande, en el que a veces se mencionan personajes, criaturas o textos de otras historias, tejiendo una suerte de universo compartido mucho antes de que esto se pusiera de moda. ¿Qué hace especiales a estos cuentos? Lovecraft logró amalgamar terror y ciencia ficción en algo novedoso para su época: el horror cósmico. A diferencia del típico relato gótico de fantasmas o del cuento de terror sobrenatural tradicional, repleto de castillos, espectros o satánicos pactos, Lovecraft se aparta de las viejas fórmulas e introduce elementos provenientes de la ciencia y lo desconocido: seres extraterrestres milenarios, dimensiones alternativas, viajes en el tiempo, mutaciones impías. Sus historias casi nunca tratan de diablos o espíritus vengativos, sino de fuerzas cósmicas inmensas y alienígenas, frente a las cuales el ser humano es insignificante. Por eso se le considera el gran pionero del horror cósmico, un giro en la narrativa de terror que expande el miedo hacia las estrellas y los abismos infinitos. Un ejemplo emblemático es La llamada de Cthulhu, 1926. Quizás su relato más famoso. En esta historia, un joven investigador en Providence descubre por casualidad las notas de su difunto tío relativas a un extraño culto esparcido por el mundo. A través de diarios, recortes y testimonios, reconstruye un rompecabezas espantoso. Numerosos artistas y soñadores han sido atormentados por la misma pesadilla de una colosal criatura dormida bajo el océano. Finalmente, marinos intrépidos encuentran en el Pacífico Sur la ciudad hundida de R'lyeh y, en un clímax aterrador, la indescriptible entidad Cthulhu despierta de su letargo milenario. Solo asomar a su presencia basta para hacer perder la razón o la vida. La llamada de Cthulhu introdujo por primera vez a este titán tentacular y nos legó la famosa descripción de que no era sino una masa gelatinosa, verde y morbosa de tentáculos, una monstruosidad de tamaño incalculable, mezcla abominable de pulpo, dragón y caricatura de forma humana. Aunque los protagonistas logran huir, Cthulhu vuelve a sumergirse, esperando el momento propicio para regresar. El mensaje final es inquietante. No podemos derrotar a estas fuerzas antiguas, solo aplazar lo inevitable. En palabras del propio Lovecraft, ahora bien, todos mis cuentos se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones humanos no tienen validez o significado en el vasto cosmos. Dicho de otro modo, nuestras reglas morales y empeños importan nada ante la infinita indiferencia del universo. Esta idea, que Lovecraft llamaba cosmicismo, impregna toda su obra. Sus dioses cósmicos ni siquiera odian a la humanidad. Peor aún, la ignoran completamente, del mismo modo que nosotros ignoramos un hormiguero perdido en el jardín. Muchos de los personajes Lovecraftianos son eruditos, profesores o investigadores que, por curiosidad intelectual o destino cruel, tropiezan con verdades prohibidas.
Esa búsqueda del conocimiento vedado es otro tema recurrente. Quienes profundizan demasiado en libros arcanos o ruinas malditas suelen desatar horrores o enloquecer al vislumbrar la realidad última. Por ejemplo, en El horror de Dunwich, un estudiante de la Universidad de Miskatonic investiga extraños sucesos en un pueblo aislado y descubre que una entidad invisible, engendrada por rituales siniestros, acecha dispuesta a devorarlo todo. En La sombra sobre Innsmouth, un joven recorre un decadente pueblo costero y se topa con un terrible secreto de hibridación entre humanos y criaturas marinas. Una metáfora escalofriante de la degeneración y el otro desconocido que acechaba en las obsesiones del propio Lovecraft. En El color que cayó del cielo, un meteorito trae a la Tierra un color indescriptible, una forma de vida cromática que no existe en el espectro conocido, provocando la lenta corrupción de una granja y la locura de sus habitantes. En Las montañas de la locura nos lleva a la Antártida, donde un grupo de científicos descubre una ciudad ciclópea enterrada en el hielo y los restos de unos antiguos extraterrestres, revelando que mucho antes de la aparición del hombre, la Tierra fue hogar de otras especies inteligentes, ahora extintas o latentes. Cada relato expande ese pavor a escala cósmica. El horror ya no proviene de un castillo embrujado, sino de la insignificancia humana ante abismos de tiempo y espacio incomprensibles. Lovecraft articuló filosóficamente este punto central. La humanidad no es el cenit de la creación ni el ombligo del universo, sino un accidente geológico efímero. En su visión pesimista, vivimos en una isla de ignorancia en medio de mares oscuros, y es mejor que siga así. Cuando nos aventuremos demasiado lejos en el océano del conocimiento, podríamos encontrar verdades que nos hagan perder la cordura. Es esa tensión entre la curiosidad y el terror, a saber qué hay más allá, lo que da a sus cuentos un trasfondo filosófico tan potente. Lovecraft reflejó este concepto en una célebre frase de la introducción de La llamada de Cthulhu. No está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir. Esta máxima, atribuida al ficticio Necronomicon, condensa la idea de entidades que trascienden el tiempo y la muerte, tal como las entendemos, y de misterios que jamás se apagan del todo. Un aspecto notable de sus tramas es que, con frecuencia, carecen de un final feliz tradicional. Por lo general, el héroe no vence al monstruo. A veces apenas escapa con vida. Otras veces termina loco o se transforma él mismo en criatura. En La sombra sobre Innsmouth, por ejemplo, el narrador sobreviviente descubre al final que lleva la tainted sangre de los profundos corriendo por sus venas y que su destino es convertirse en uno de esos seres anfibios que tanto le horrorizaron. En El caso de Charles Dexter Ward, un joven investigador de lo oculto acaba poseído por el espíritu de un antepasado brujo al que intentó resucitar. Este tipo de desenlaces refuerza la sensación de fatalismo. Enfrentarse a lo desconocido conlleva un precio terrible. Como lectores u oyentes, quedamos con un estremecimiento, quizá mirando de reojo a las estrellas, sospechando que hay cosas mejor dejadas en las sombras. En resumen, la obra literaria de Lovecraft se caracteriza por temáticas recurrentes: el descubrimiento de saberes arcanos que deberían permanecer ocultos, la fragilidad de la mente ante revelaciones cósmicas, la herencia maldita y la degeneración, tanto física como moral, y sobre todo la pequeñez del ser humano en el gran teatro del cosmos. Sus relatos funcionan casi como fábulas nihilistas. Nos advierten que el universo es antiguo, vasto y enigmático, poblado quizá por inteligencias o fuerzas ante las cuales nuestra existencia no tiene más relevancia que la de una mosca. Y sin embargo,
A pesar de este contenido filosóficamente sombrío, las historias atrapan por su imaginación desbordada y su capacidad de evocar el más allá con vívida intensidad. Lovecraft no solo nos quería asustar, también nos invitaba a sentir asombro y sobrecogimiento ante lo desconocido, a reconocer ese escalofrío primordial que se oculta tras cada estrella titilante y en cada sombra en el ático. El lenguaje de lo innombrable, claves del estilo Lovecraftiano. Si leemos a Lovecraft hoy, de inmediato notamos que su estilo es muy peculiar y personal. Escribe como un erudito decimonónico perdido en el siglo XX. Emplea un lenguaje arcaico, ampuloso y descriptivo, deliberadamente recargado. Amaba las palabras raras y los giros anticuados. De hecho, se caracteriza por el exceso de adjetivos elaborados y palabras polisílabas poco comunes. En sus textos abundan términos como atávico, inmemorial, arcano, blasfemo, impío, ciclópeo, antidiluviano. Y por supuesto sus adjetivos favoritos: indescriptible, innombrable, inenarrable, inefable. Esta profusión de calificativos cultos y arcaísmos le da a su prosa un tono solemne, oscuro y pseudo-bíblico inconfundible. Hay frases suyas que uno reconoce al instante, pues nadie más las habría escrito así. Por ejemplo, describiendo una ciudad maldita podría escribir: lo que vieron mis ojos fue una horrorosa blasfemia geológica, una pesadilla arquitectónica de abominable antigüedad, cuyos arcos titánicos y columnas ciclópeas susurraban secretos arcanos anteriores a la raza humana. No es una cita literal de Lovecraft, pero bien podría serlo. Su estilo barroco pinta imágenes vívidas y decadentes, logrando que el lector huela el moho de las criptas, sienta el vértigo de abismos infinitos y escuche el aleteo de seres innombrables en la oscuridad. Muchos críticos, incluso en su época, señalaron que su escritura era exagerada, cargada de adjetivitis. Lovecraft lo sabía, pero lo hacía a propósito. Buscaba crear una atmósfera densa desde el primer párrafo, envolviendo al lector en una sensación de antigüedad y ominosidad. A diferencia de otros autores de terror como M.R. James, que introducían lo fantástico gradualmente, Lovecraft solía colocar desde el inicio un tono serio y tenebroso, sin espacio para la ironía o el humor. Sus narraciones típicamente están escritas en primera persona, como si fueran las confesiones o diarios de un protagonista cultivado que nos quiere advertir de algo espeluznante que ha experimentado. Este narrador suele empezar declarando su escepticismo y normalidad. Soy una persona sensata, jamás imaginé que lo que voy a relatar pudiera ocurrir, lo que añade verosimilitud al relato. Luego, mediante descripciones minuciosas de lugares y sensaciones, va construyendo poco a poco una atmósfera de inquietud. Uno de sus talentos era sugerir más de lo que mostraba abiertamente. Lovecraft entendía que a veces el miedo a lo desconocido se potencia no revelándolo por completo. Por eso, muchas veces las criaturas en sus historias aparecen brevemente o son apenas vislumbradas a medias luces. En vez de detallar con precisión a Cthulhu o a un Shoggoth, prefiere decirnos que son indescriptibles, que su apariencia es imposible de concebir. Leemos frases como «una cosa innombrable surgió de las tinieblas» o «experimenté un terror que ninguna pluma humana podría jamás transmitir». Esta es la célebre técnica de lo innombrable. Lovecraft la empleaba no por pereza, sino porque de verdad quería insinuar que hay horrores más allá de las palabras. Como apunta un estudioso, cuando Lovecraft usa adjetivos comodín como indescriptible, inenarrable, innombrable, inefable, no es solo un recurso fácil para provocar temor. En el fondo, él realmente había imaginado cosas que no podía explicar con el lenguaje humano. En su mente bullían formas y colores que desafiaban las fronteras de la descripción.
y al toparse con esa limitación lingüística, prefería admitirlo en el texto, aumentando así el misticismo. Es un poco paradójico. A veces, sus monstruos más aterradores son los que menos se describen, dejándolo todo a nuestra temblorosa imaginación. Otra herramienta estilística clave es el detalle sensorial y la ambientación meticulosa. Lovecraft dedica pasajes enteros a describir la arquitectura de un pueblo, el olor de una cripta, el sonido del viento en una planicie desolada. Estas descripciones ricas sirven para sumergirnos en la atmósfera adecuada antes de que ocurra nada sobrenatural. Por ejemplo, en El extraño, otro de sus cuentos célebres, páginas y páginas describen un castillo en ruinas donde un ser solitario ha vivido toda su vida sin ver la luz del sol, preparando el terreno para un desenlace macabro. La atmósfera opresiva es fundamental. En un buen relato Lovecraftiano sentimos la soledad, la antigüedad, la decadencia y la extrañeza del entorno. Esa atmósfera a menudo simboliza estados mentales. Lugares antiguos y mohosos reflejan la locura y la degeneración. Abismos insondables representan verdades desconocidas. Cielos extraños y astros alienígenas sugieren la indiferencia cósmica. Su prosa, con todo su ropaje recargado, consigue que entremos en un estado casi onírico, de pesadilla lúcida, donde aceptamos que lo imposible pueda suceder. En cuanto a estructura narrativa, suele optar por ritmos pausados, a fuego lento. Sus relatos no suelen empezar con acción inmediata, sino con retrospectivas. A veces arrancan con el final. Por ejemplo, solo me queda poco tiempo de cordura para relatar lo ocurrido, lo cual despierta nuestra curiosidad por saber qué horrenda experiencia llevó al narrador a ese estado. Luego van subiendo en tensión hasta un clímax generalmente breve pero intenso, seguido en ocasiones por un epílogo que deja una nota de misterio perdurable. Lovecraft era admirador de Edgar Allan Poe y aplicaba aquello de la unidad de efecto. Todos los elementos del cuento debían contribuir a un único efecto emocional, en su caso el horror y la insignificancia humana. Por eso eliminaba casi cualquier elemento que distrajera de ese tono: romance, humor, digresiones innecesarias. El resultado son historias con una sensación de cohesión y destino fatal. Un detalle interesante de su estilo es la casi ausencia de diálogos. Sus personajes raramente conversan en escena. En lugar de eso, el narrador resume lo que alguien dijo o encontró escrito. Esto da un aire más académico al texto, como si estuviéramos leyendo un informe o testimonio histórico en lugar de presenciar una acción directa. Esta lejanía narrativa paradójicamente hace que, cuando ocurre algo impactante, resalte más sobre el trasfondo generalmente sobrio. En términos de simbolismo, la obra de Lovecraft está llena de imágenes poderosas. Los libros prohibidos, como el Necronomicon, simbolizan el conocimiento humano que intenta acceder a verdades divinas o cósmicas más allá de su alcance. Un eco del mito de Prometeo o del Génesis, pero sin dioses que castiguen, solo la propia insignificancia humana volviéndose en contra. Las criaturas monstruosas suelen simbolizar fuerzas de la naturaleza o del universo que la mente racional no puede procesar. Cthulhu, dormido bajo el mar, puede interpretarse como una metáfora de los miedos primordiales que yacen dormidos en el inconsciente colectivo, o del propio océano profundo e inexplorado que nos inspira terror ancestral. Otras veces los monstruos representan miedos sociales. Híbridos como los habitantes de Innsmouth encarnan el temor a la degeneración genética o cultural que obsesionaba al autor. Incluso podríamos decir que muchos cuentos de Lovecraft son alegorías existenciales. El horror externo, un ser indescriptible, refleja un horror interno e intelectual, la realización de que no hay orden ni consuelo en el universo.
La técnica de lo innombrable, entonces, también es simbólica. Nos dice que ni siquiera tenemos las palabras para comprender plenamente esas verdades. Lovecraft consigue que sintamos que hay más en el universo de lo que nuestros sentidos y lenguaje permiten expresar. Esa cualidad esquiva, difícil de lograr, es quizá su aporte literario más notable. Sus textos producen una sensación única, ese cosquilleo metafísico de asomarse al infinito. Algunos han llamado a esto el sentido de lo luminoso en su obra, esa mezcla de terror y sobrecogimiento casi espiritual ante algo vasto y misterioso. Aunque su estilo a veces se tilda de anticuado o demasiado florido, lo cierto es que, en sus mejores cuentos, cada exageración léxica y cada ausencia de detalle concreto están calibradas para suscitar justo la emoción deseada. Como escribió Stephen King defendiendo el estilo de Lovecraft, algunos han criticado sus obras por su estilo ampuloso, repleto de adjetivos, pero la armonía y el equilibrio en sus mejores cuentos justifican plenamente esa práctica como deliberada. En efecto, Lovecraft sabía lo que hacía. Su forma de escribir es inseparable de las ideas que quería transmitir. Un horror cósmico indescriptible pedía, a su juicio, una prosa igualmente fuera de lo común. Antes de cerrar este apartado, vale la pena mencionar que Lovecraft también cultivó un ciclo de relatos oníricos con un tono ligeramente distinto, influido por Lord Dunsany. Cuentos como La búsqueda en sueños de la desconocida Kadath o Celephais exploran mundos de sueño fantásticos, reinos de ensueño con sus propios dioses y criaturas, donde el estilo se vuelve más poético y evocador de belleza extraña. Pero incluso en esas historias de Dreamlands, la sensación subyacente es agridulce. Los sueños pueden ser hermosos, sí, pero también frágiles y engañosos, y la realidad cotidiana termina irrumpiendo con su trivialidad o su horror. En suma, el estilo literario de H.P. Lovecraft es una pieza fundamental de su legado. Con su lenguaje arcaico y su técnica de lo innombrable, creó un sello inimitable que muchos han tratado de imitar, y pocos han conseguido. Leer a Lovecraft es adentrarse en una prosa que nos envuelve como la niebla, a ratos densa y laberíntica, pero siempre cargada de atmósfera, siempre empujándonos a imaginar lo que acecha más allá de las palabras. Sus cuentos, más que leerse con ojos críticos, se saborean mejor como quien escucha alrededor de una fogata un viejo relato prohibido, contagiándose del miedo ancestral que transmiten sus cadenciosas y lúgubres frases. Los ecos en la eternidad, influencia en la literatura, el cine, los videojuegos y la cultura pop. H.P. Lovecraft murió sin saber que había plantado la semilla de un vasto árbol cuyas ramas se extenderían por toda la cultura popular. En vida, pocos reconocieron su genio. Tras su muerte, fueron sus amigos August Derleth y Donald Wandrei, quienes, fundando la editorial Arkham House, difundieron sus historias a nuevas audiencias. Con el tiempo, críticos y lectores redescubrieron sus relatos y comprendieron su originalidad. Para fines del siglo XX, Lovecraft ya era celebrado como un maestro indiscutible del terror. El novelista Stephen King, uno de sus más destacados discípulos, llegó a afirmar que nadie ha superado a H.P. Lovecraft como el más grande practicante del relato de horror clásico del siglo XX. Y King no exagera. La influencia de Lovecraft es inmensa y se manifiesta en múltiples ámbitos. En la literatura es difícil encontrar un autor de terror o fantasía oscura posterior a 1940 que no haya bebido de su fuente. Lovecraft inspiró directamente a escritores como Ramsey Campbell, Clive Barker, Alan Moore, cuyas novelas gráficas como Providence rinden homenaje explícito, Neil Gaiman, quien incorporó guiños Lovecraftianos en historias de Sandman y relatos cortos,
Y por supuesto Stephen King, quien en muchas entrevistas reconoce su deuda con El solitario de Providence. Incluso en la literatura hispana encontramos ecos. El gran Jorge Luis Borges escribió un cuento titulado There Are More Things, en homenaje a Lovecraft, recreando una atmósfera de casa embrujada con tinte cósmico. Autores contemporáneos de terror cósmico como Laird Barron, Caitlin R. Kiernan o Mariana Enríquez siguen explorando las ideas Lovecraftianas en contextos nuevos. Y es que Lovecraft, junto a Poe y quizá Mary Shelley, conforma la trinidad fundacional del horror moderno. En el cine sus aportes también han dejado huella, aunque indirecta. Durante décadas Hollywood evitó adaptar frontalmente sus obras, quizá por considerarlas inapropiables o demasiado perturbadoras. Pero aún así su influencia se filtró en numerosas películas. En los años 80 hubo un despertar Lovecraftiano en el cine de terror de serie B. El director Stuart Gordon llevó a la pantalla Reanimator, 1985, basada en un relato de Lovecraft sobre un científico que revive cadáveres, y From Beyond, 1986, inspirada en otra de sus historias de dimensiones ocultas. John Carpenter, maestro del terror, rindió tributo con In the Mouth of Madness, 1994, film cuyo título y temática, un escritor que desata horrores reales a través de su ficción, son guiños clarísimos a At the Mountains of Madness y al propio Lovecraft. De hecho, la famosa The Thing de Carpenter, 1982, con su criatura alienígena que imita formas vivas en una base ártica, es esencialmente una historia Lovecraftiana en espíritu. Aislamiento, paranoia y un monstruo indescriptible salido del hielo, muy en la línea de En las montañas de la locura. Otros filmes populares llevan su impronta. Alien, 1979, de Ridley Scott, con su terror biológico espacial y el concepto de una especie letal perfecta ajena a la humanidad, refleja el miedo a lo desconocido en el cosmos que Lovecraft puso sobre la mesa. Guillermo del Toro, gran admirador confeso, incorpora estética y temas Lovecraftianos en sus películas. Los dioses extradimensionales de Hellboy, 2004, están inspirados en Cthulhu y compañía, y La forma del agua, 2017, reimagina con compasión a la criatura anfibia que bien podría ser pariente de un hombre pez de Innsmouth. Del Toro soñó por años con filmar En las montañas de la locura con gran presupuesto. Aunque el proyecto no se concretó, habla del atractivo que ejercen estas historias. Más recientemente, películas como The Mist, 2007, basada en Stephen King, con sus criaturas tentaculares que emergen de otra dimensión, o Color Out of Space, 2019, con Nicolas Cage, que adapta fielmente el color que cayó del cielo, mantienen vivo el legado en la gran pantalla. En la televisión y streaming también hay ejemplos notables. La serie Stranger Things, 2016, si bien está más centrada en la nostalgia ochentera y monstruos tipo Dungeons and Dragons, comparte el concepto de un Upside Down, mundo del revés, que es otra dimensión oscura y hostil, habitada por entidades aterradoras, una premisa que encaja con la noción Lovecraftiana de realidades paralelas llenas de horrores. Y la serie Lovecraft Country, 2020, abordó directamente el universo de Lovecraft, mezclando sus criaturas con los terrores reales del racismo en la América de los 50, en un interesante giro posmoderno que confronta la herencia racista del propio autor con el poder de sus mitos. En los videojuegos, el impacto de Lovecraft ha sido verdaderamente profundo. Desde los pioneros Alone in the Dark, 1992, que prácticamente creó el género del survival horror,
tomando inspiración directa de El caso de Charles Dexter Ward y otros cuentos, hasta títulos contemporáneos. La marca de Cthulhu y compañía está por todas partes. Juegos recientes como Bloodborne, 2015, envuelven al jugador en una pesadilla victoriana que evoluciona hacia un auténtico festival de horror cósmico, con presencias tentaculares, lunas rojas y dioses alienígenas, prácticamente un tributo interactivo a Lovecraft. La saga Silent Hill, con su énfasis en la locura, dimensiones alternativas y criaturas simbólicas, también le debe a la atmósfera Lovecraftiana. Existen adaptaciones oficiales como Call of Cthulhu, videojuego de rol, 2018, y muchos juegos independientes que exploran la idea de la cordura como recurso. Por ejemplo, Eternal Darkness, 2002, presentaba un medidor de cordura que al agotarse hacía que el juego simulara efectos extraños, evocando la inestabilidad mental típica de los personajes de Lovecraft. No es casualidad que en tantos videojuegos de terror, al indagar en verdades ocultas, nuestros personajes terminen sufriendo visiones, alucinaciones o estados de locura. El modelo Lovecraft, descubrir horrores, paz, perder la cabeza, se ha incorporado al diseño de juegos como un mecanismo para asustar y desafiar al jugador. Como bien se ha señalado en medios especializados, Lovecraft es un ícono del horror cósmico que ha marcado el mundo de los videojuegos, inspirando atmósferas de terror psicológico, donde la búsqueda de verdades inefables sumerge a los jugadores en intensas experiencias de locura y desolación. En la música y otros medios tampoco falta su influencia. La banda de heavy metal Metallica compuso la instrumental The Call of Cthulhu, 1984, en honor a Cthulhu, y más adelante The Thing That Should Not Be, con referencias directas al Necronomicon y a los profundos. En los juegos de rol de mesa, Dungeons & Dragons incorporó deidades Lovecraftianas. Los llamados aboleths o desuellamentes recuerdan a sus criaturas. Y por supuesto existe desde 1981 el popular juego de rol La Llamada de Cthulhu, que permite a los jugadores vivir aventuras investigando los mitos de Cthulhu con el siempre latente peligro de la locura. En el arte gráfico, innumerables ilustradores han dado forma a sus monstruos indescriptibles, creando un imaginario colectivo. Hoy todos visualizamos a Cthulhu como ese titán con cabeza de pulpo, alas y garras, gracias a las descripciones de Lovecraft enriquecidas por artistas posteriores. Incluso en la cultura pop más mainstream encontramos guiños. Episodios de South Park presentan a Cthulhu de forma paródica. En Los Simpson, el segmento de Treehouse of Horror de 2020 mostró a Homer como Cthulhu en la intro. Hay peluches adorables de Cthulhu, juegos de mesa, camisetas y memes en internet que dicen Cthulhu for President, why vote for the lesser evil? Cthulhu para presidente, ¿por qué votar por el mal menor? Resulta irónico y casi filosófico que un creador obsesionado con la insignificancia humana haya terminado convirtiéndose en un pilar tan visible de la cultura popular, como si aquellas deidades que imaginó hubiesen despertado realmente, no en las profundidades del océano, sino en el inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Por qué Lovecraft resuena tanto aún hoy? Quizá porque supo tocar fibras muy profundas. Su enfoque del horror es intelectual y existencial. No depende de sustos fáciles, sino de ideas inquietantes. La posibilidad de que la realidad sea muy distinta a lo que creemos, de que seamos efímeros y diminutos, de que el universo esté poblado por enigmas aterradores. Es un terror que no pasa de moda, porque el miedo a lo desconocido es tan vigente en 2025 como lo era en 1925 o en la prehistoria. Sus temas encuentran eco en nuestras inquietudes científicas modernas. Hay vida inteligente allá afuera. ¿Importamos algo en la inmensidad del cosmos?
¿Qué secretos esconden los océanos, el espacio, la muerte? Además, literariamente, supo construir mitos cautivadores que otros pueden reutilizar. Los mitos de Cthulhu funcionan casi como una caja de juguetes para creadores, un panteón de monstruos, libros malditos, lugares y conceptos que cualquiera puede tomar y adaptar. De hecho, Lovecraft animaba a sus amigos escritores a usar sus invenciones libremente en sus propios cuentos, y así lo hicieron. Por eso hoy hablamos de lo Lovecraftiano como un adjetivo, al igual que kafkiano por Kafka. Su apellido se volvió sinónimo de horror cósmico, de atmósfera tenebrosa e indescriptible, de sensación de desamparo ante fuerzas mayores. Pocos autores han logrado tal distinción. Es importante señalar que la influencia de Lovecraft no se limita a inspirar monstruos tentaculares en la ficción. También ha provocado reflexión filosófica. Sus escritos han sido analizados bajo la lente del existencialismo y el nihilismo. El cosmicismo Lovecraftiano, esa noción de que el hombre es insignificante en el orden cósmico, dialoga con ideas de filósofos como Schopenhauer o Nietzsche. Aunque Lovecraft no era explícitamente un filósofo, absorbió mucho de la ciencia y filosofía materialista de su tiempo. En la actualidad, incluso hay pensadores y artistas que exploran el realismo oscuro o pesimismo cósmico inspirados en su visión. Algunos ven en sus cuentos una especie de antimito de la creación. Si tradicionalmente las culturas creaban mitologías para dar sentido y colocar al hombre en el centro de un cosmos creado para él, Lovecraft forjó una mitología al revés, donde los dioses ni saben que existimos o nos ven como insectos. Esta inversión resulta fascinante en una era donde la ciencia nos revela a diario lo vasto del universo y lo frágil de nuestro planeta. Lovecraft, con todas sus contradicciones personales, nos dejó un legado creativo y filosófico de enorme calado. Nos enseñó a través del relato fantástico que el miedo puede ser un espejo. Refleja nuestras ansiedades más íntimas sobre la realidad. Sus historias, más allá de asustar, invitan a meditar sobre el lugar del ser humano en el gran esquema universal. ¿Somos los héroes de la historia o simples peones de fuerzas incomprensibles? ¿Es la realidad objetivamente cruel o solo indiferente? ¿Vale la pena buscar la verdad a toda costa, aunque ésta nos destruya? Estas preguntas subyacen bajo la prosa florida y los monstruos tentaculares. Al final, el hombre que se autodenominaba insignificante logró una trascendencia literaria formidable. Howard Phillips Lovecraft, con su vida recluida y sus pesadillas privadas, terminó por influir en millones de mentes. Sus dioses hoy habitan nuestros sueños y nuestras pesadillas colectivas. Cada vez que una obra nos muestra la pequeñez humana frente al infinito, sea un filme de ciencia ficción, un juego de terror psicológico o una novela existencial, el espíritu de Lovecraft susurra en la oscuridad. Como aquel niño asustado que leía a Poe bajo la sábana, nosotros seguimos, con morbo y fascinación, asomándonos a los abismos que él imaginó. El miedo a lo desconocido nunca había sido tan seductor hasta que Lovecraft le dio palabras y silencios propios. Quizá porque, en el fondo, necesitamos esos cuentos para confrontar nuestros temores más profundos y acaso para sentir la misma sobrecogedora pregunta filosófica que late en todos ellos. ¿Qué es el ser humano en el universo? Lovecraft responde con un escalofrío. Menos de lo que quisiéramos y más frágil de lo que creemos. Y sin embargo, aquí estamos, disfrutando del estremecimiento, narrando una vez más sus historias en un podcast, silbando juntos en la carretera oscura de la existencia, acompañados por el eco inmortal de sus fantasmas cósmicos.